A veces el respeto no desaparece con un grito, ni con una discusión, ni siquiera con un gran error. A veces se desvanece en silencio como una puerta que se cierra despacio sin que nadie lo note, excepto cuando intentas abrirla otra vez y descubres que algo ha cambiado. Con el paso de los años, muchas personas creen que el respeto llega automáticamente con la edad, que el simple hecho de haber vivido más tiempo garantiza que los demás escuchen, valoren y consideren sus palabras. Pero la vida suele enseñarnos algo diferente. El respeto no es un regalo del tiempo, es una construcción constante que depende de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Después de los 60, la vida ofrece una oportunidad muy particular. Es una etapa donde la experiencia puede convertirse en una brújula o en un peso invisible. Algunas personas descubren que, sin darse cuenta, empiezan a sentirse menos escuchadas, menos consultadas e incluso menos valoradas dentro de su propia familia o su círculo social. Y lo más inquietante no es que eso ocurra, sino que muchas veces sucede de forma tan sutil que resulta difícil identificar cuándo empezó. Tal vez ocurre cuando alguien deja de compartir sus ideas porque siente que ya no importan. Tal vez cuando una conversación cambia de dirección sin que nadie note que tú estabas hablando. O tal vez cuando comienzas a aceptar ciertos tratos que antes no habrías permitido, convencido de que es parte natural de envejecer. Pero la edad no debería ser una renuncia silenciosa a la dignidad ni al lugar que ocupas en la vida de los demás. El respeto, en realidad, suele reflejar algo más profundo. Refleja cómo una persona se percibe a sí misma, cómo establece límites, cómo escucha, cómo habla, cómo se adapta al cambio sin perder su esencia. Porque con los años no solo cambia el cuerpo, también cambian los roles, las dinámicas familiares, la manera en que la sociedad observa y trata a quienes acumulan experiencia. Y en medio de esos cambios aparecen pequeñas señales, señales que no siempre duelen de inmediato, pero que lentamente pueden transformar la manera en que otros te miran, te hablan o te incluyen en sus decisiones. Son gestos sutiles, actitudes repetidas, comportamientos que parecen insignificantes, pero que con el tiempo pueden erosionar algo muy valioso. Lo curioso es que muchas veces esas señales no nacen en los demás, comienzan dentro de uno mismo. Surgen en la forma en que toleramos lo que nos incomoda, en la manera en que respondemos al miedo a sentirnos solos o en el intento silencioso de evitar conflictos sacrificando nuestra propia voz. Y sin darnos cuenta, ese intento de mantener la paz puede convertirse en una forma lenta de perder presencia. La vida después de los 60 no debería tratarse de desaparecer lentamente en los márgenes de las conversaciones ni de aceptar cualquier trato por miedo a ser rechazado. Es una etapa donde la claridad emocional puede volverse más fuerte que nunca si existe la valentía de mirar con honestidad ciertos comportamientos que, aunque parecen pequeños, pueden cambiar la manera en que los demás nos valoran. Porque reconocer estas señales no es un acto de culpa ni de vergüenza, es un acto de conciencia. Y muchas veces la conciencia llega cuando alguien se permite observar su propia historia con calma, sin defensas, sin justificarlo todo, sin castigarse, simplemente mirando con la madurez que solo el tiempo puede enseñar. El respeto rara vez desaparece de forma repentina. No suele romperse como un vidrio que cae al suelo y se hace pedazos frente a todos. Más bien se desgasta lentamente, casi de manera imperceptible, como una tela que con el tiempo pierde su firmeza sin que nadie recuerde exactamente cuándo comenzó a debilitarse. Muchas personas creen que el respeto se pierde únicamente cuando ocurre un conflicto grande, una traición evidente o una falta grave que deja marcas visibles. Sin embargo, la realidad humana suele ser mucho más silenciosa y compleja. El respeto en muchas ocasiones se transforma a través de pequeños gestos repetidos, de actitudes que parecen insignificantes, de palabras que se dicen sin pensar demasiado y de silencios que, poco a poco,
cambian la forma en que una persona es percibida por quienes la rodean. Con el paso de los años, algunas personas comienzan a notar cambios en la manera en que los demás reaccionan ante ellas, aunque no siempre logran identificar la razón. Tal vez alguien interrumpe con más frecuencia lo que dicen. Tal vez sus opiniones dejan de ser solicitadas como antes, o tal vez sienten que sus decisiones ya no generan el mismo peso dentro de su familia o su entorno social. Lo desconcertante es que estas transformaciones rara vez llegan acompañadas de explicaciones claras. Nadie suele anunciar que el respeto está disminuyendo. Simplemente ocurre como un proceso que avanza en silencio mientras la vida continúa con su ritmo habitual. En muchas ocasiones, este desgaste comienza con pequeños momentos en los que una persona decida no expresar lo que realmente piensa para evitar incomodar a los demás. Al principio, esa elección puede parecer un gesto de madurez o de prudencia, pero cuando esa conducta se repite una y otra vez, puede convertirse en una renuncia silenciosa a la propia voz. Y cuando alguien deja de mostrar su opinión con honestidad, los demás pueden empezar, sin darse cuenta, a percibir que su presencia ya no tiene la misma fuerza o claridad que antes. También puede suceder que el respeto se debilite cuando una persona comienza a tolerar comportamientos que en otro momento habría considerado inaceptables. A veces esto ocurre por miedo al conflicto, otras veces por temor a la soledad, y en algunas ocasiones por la creencia de que, con el paso del tiempo, es mejor evitar discusiones para mantener la armonía. Sin embargo, la armonía construida sobre la renuncia constante suele tener un costo emocional profundo. Poco a poco, los límites personales se vuelven difusos, y cuando los límites se desdibujan, la manera en que los demás perciben el valor de una persona también puede cambiar. Existe otro aspecto que influye en este proceso y que muchas veces pasa desapercibido. El respeto que recibimos de los demás suele estar profundamente conectado con el respeto que sentimos hacia nosotros mismos. Cuando una persona comienza a dudar de su propio valor, a minimizar su experiencia o a pensar que ya no tiene mucho que aportar, esa percepción interna puede reflejarse en su forma de hablar, de actuar y de relacionarse. Y aunque nadie lo diga abiertamente, las personas alrededor suelen percibir esas señales. No porque exista una intención de desvalorizar, sino porque los vínculos humanos están llenos de mensajes que se transmiten sin palabras. A medida que pasan los años, las dinámicas familiares y sociales también cambian. Los hijos crecen, las responsabilidades se transforman, los roles dentro de la familia evolucionan. Lo que antes era una figura de autoridad puede convertirse en una presencia más observadora. Este cambio es natural, pero cuando no se vive con conciencia puede generar una sensación de desplazamiento emocional. Algunas personas interpretan estos cambios como una pérdida inevitable y al hacerlo, comienzan a adoptar una actitud de resignación que, sin quererlo, puede acelerar el desgaste del respeto. En otras ocasiones, el desgaste aparece cuando alguien se aferra demasiado al pasado, utilizando constantemente frases que comparan el presente con tiempos anteriores, como si todo lo nuevo representara una amenaza. Cuando una persona se muestra cerrada a escuchar, a aprender o a aceptar nuevas perspectivas, puede crear una distancia emocional con quienes intentan compartir su realidad actual. Y esa distancia, aunque no siempre sea intencional, puede modificar la manera en que los demás eligen interactuar con ella. Lo más complejo de este proceso es que el respeto no desaparece únicamente en la mirada de los demás. Muchas veces comienza a desvanecerse en la relación que una persona tiene consigo misma. Puede manifestarse en la forma en que se habla interiormente, en cómo interpreta sus propios errores, o en la manera en que justifica comportamientos que en el fondo le generan incomodidad. Y cuando ese diálogo interno se vuelve más duro o más resignado, puede influir en la manera en que se enfrenta cada interacción con el mundo exterior. A veces, el desgaste del respeto también está relacionado con la dificultad para adaptarse a los cambios que trae cada etapa de la vida. No porque cambiar signifique renunciar a la identidad,
sino porque implica aprender a integrar nuevas formas de expresarse, de relacionarse y de encontrar sentido. Cuando alguien se permite evolucionar sin perder su esencia, suele transmitir una presencia que inspira consideración y valoración. Pero cuando el cambio se vive como una amenaza o se niega por completo, puede generar tensiones invisibles que afectan la calidad de los vínculos. El respeto, en última instancia, no es un estado permanente que se obtiene una vez y se conserva sin esfuerzo. Es un proceso vivo, influido por decisiones cotidianas, por la forma en que cada persona se posiciona frente a sí misma y frente a los demás. Y en ese proceso muchas de las señales que indican su desgaste aparecen en gestos tan pequeños que, si no se observan con atención, pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo. Muchas personas creen que con el paso del tiempo la sabiduría llega de forma automática, como si los años por sí solos garantizaran una comprensión más profunda de la vida. Existe una idea muy extendida que asocia la edad con autoridad emocional, como si haber vivido más experiencias significara necesariamente haber aprendido de ellas. Sin embargo, la vida suele mostrar que el simple hecho de acumular años no siempre se traduce en crecimiento interior. Hay quienes atraviesan muchas etapas, enfrentan múltiples desafíos y aún así repiten patrones que nunca se detuvieron a cuestionar. Ver la experiencia por sí sola no transforma a una persona. La transformación ocurre cuando alguien decide mirar lo vivido con honestidad, aceptar los errores, reconocer las emociones que alguna vez evitó y comprender las decisiones que marcaron su camino. Sin ese ejercicio de reflexión, los años pueden convertirse únicamente en una acumulación de recuerdos, algunos agradables, otros dolorosos, pero sin la profundidad necesaria para convertirse en aprendizaje real. Y cuando el tiempo pasa sin reflexión, la autoridad que muchas personas esperan obtener con la edad puede volverse frágil, incluso ilusoria. A menudo se observa que algunas personas llegan a una etapa avanzada de la vida convencidas de que deben ser escuchadas simplemente porque han vivido más tiempo. Esperan que su palabra tenga peso automático, que sus consejos sean aceptados sin cuestionamientos y que su presencia sea valorada sin necesidad de adaptarse a nuevas formas de comunicación o comprensión emocional. Sin embargo, el respeto auténtico rara vez se basa en la imposición de la experiencia. Se construye más bien a través de la coherencia, la empatía y la capacidad de seguir aprendiendo, incluso cuando el tiempo parece sugerir que ya se ha aprendido lo suficiente. Existe una diferencia profunda entre vivir muchas situaciones y comprenderlas. Dos personas pueden atravesar una pérdida similar, enfrentar un fracaso o experimentar cambios importantes en sus vidas, pero la manera en que cada una procesa esos momentos puede ser completamente distinta. Una puede decidir cerrar su sensibilidad para evitar volver a sentir dolor, mientras que la otra puede utilizar esa experiencia para desarrollar una mayor comprensión hacia los demás. Ambas han vivido lo mismo, pero solo una ha permitido que esa vivencia se convierta en sabiduría. En algunos casos, la idea de que la edad otorga automáticamente autoridad puede generar una resistencia al cambio. Cuando alguien cree que ya posee todas las respuestas, puede comenzar a perder la capacidad de escuchar con apertura. Y cuando la escucha se debilita, las relaciones suelen transformarse. Las nuevas generaciones, por ejemplo, pueden percibir esa actitud como una distancia emocional, no necesariamente como una señal de fortaleza o conocimiento. Esto no ocurre porque los jóvenes rechacen la experiencia, sino porque buscan una conexión basada en el diálogo, no únicamente en la jerarquía. También sucede que algunas personas al avanzar en edad desarrollan una tendencia a mirar el presente con cierta desconfianza, comparándolo constantemente con el pasado. Recuerdan épocas en las que sentían mayor control, mayor reconocimiento o mayor claridad sobre su lugar en el mundo. Esa comparación, aunque natural,
puede generar una visión rígida que dificulta comprender las nuevas realidades. Y cuando alguien se aferra demasiado a lo que fue, puede perder la oportunidad de descubrir el valor de lo que todavía puede ser. La autoridad emocional no nace de imponer una visión ni de repetir frases que alguna vez funcionaron en otro contexto. Surge cuando una persona es capaz de reconocer que cada etapa de la vida exige una forma distinta de entender el mundo. Implica aceptar que el aprendizaje no termina nunca, que incluso después de décadas de experiencia, siempre existen aspectos desconocidos dentro de uno mismo. Esta aceptación, lejos de debilitar la figura de quien la adopta, suele generar una presencia más auténtica y respetada porque transmite humildad y apertura. En ocasiones, la creencia de que la edad garantiza sabiduría puede llevar a evitar conversaciones incómodas con uno mismo. Puede resultar más sencillo pensar que los demás no comprenden, que el mundo ha cambiado demasiado o que las nuevas generaciones carecen de valores, antes que preguntarse si existe algo en la propia actitud que podría transformarse. Sin embargo, la verdadera madurez emocional suele comenzar cuando alguien se permite observar su comportamiento con sinceridad, sin justificarse constantemente ni culparse de manera destructiva. Hay algo profundamente humano en reconocer que el crecimiento no tiene una fecha límite. La vida ofrece oportunidades de aprendizaje incluso en los momentos en que parece que todo ya ha sido vivido. La capacidad de revisar creencias, de aceptar nuevas perspectivas y de reconocer que algunas ideas que parecían absolutas pueden transformarse representa una forma de sabiduría que no depende del tiempo, sino de la disposición interior. Cuando una persona mantiene viva esa disposición, su presencia suele generar respeto de manera natural, no porque exija ser escuchada, sino porque transmite una serenidad que nace del conocimiento de sí misma. Esa serenidad no proviene de tener todas las respuestas, sino de haber aprendido a convivir con las preguntas. Y en ese espacio donde la certeza deja lugar a la reflexión, aparece una forma de autoridad que no necesita imponerse porque se sostiene en la coherencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se vive cada día. A lo largo de la vida, las personas desarrollan costumbres, formas de reaccionar y maneras de relacionarse que con el tiempo se vuelven tan naturales que dejan de ser cuestionadas. Muchas de esas conductas nacen como mecanismos para protegerse, para adaptarse a situaciones difíciles o para evitar conflictos que en algún momento parecían imposibles de enfrentar. Sin embargo, cuando esos comportamientos se repiten durante años sin ser observados con atención, pueden transformarse en hábitos inconscientes que influyen silenciosamente en la manera en que los demás perciben a una persona. Después de los 60, este fenómeno puede volverse especialmente relevante, no porque la edad en sí genere comportamientos negativos, sino porque es una etapa donde muchas actitudes ya han sido practicadas durante décadas. Lo que alguna vez fue una reacción ocasional puede haberse convertido en una forma automática de responder al mundo, y cuando un comportamiento se vuelve automático deja de pasar por el filtro de la reflexión, lo que hace más difícil notar el impacto que producen las relaciones. Uno de los ejemplos más comunes ocurre cuando alguien adopta una postura excesivamente crítica hacia todo lo que es diferente a lo que conoció durante su juventud. Esta actitud puede surgir del deseo de preservar valores o experiencias que fueron importantes, pero cuando se expresa constantemente en forma de quejas o descalificaciones, puede generar distancia emocional. Las personas cercanas pueden comenzar a sentir que sus ideas, gustos o decisiones nunca serán aceptadas, lo que poco a poco reduce la calidad del vínculo. También existen comportamientos relacionados con la necesidad de tener siempre la razón. A lo largo de los años, las personas desarrollan una fuerte confianza en su experiencia, lo cual puede ser valioso. Sin embargo, cuando esa confianza se convierte en una resistencia a escuchar opiniones diferentes, puede transmitir una imagen de rigidez.
La comunicación pierde fluidez cuando una conversación deja de ser un intercambio y se convierte en un intento constante de demostrar quién sabe más o quién tiene la última palabra. Otro comportamiento inconsciente que puede influir en la forma en que los demás perciben a una persona es la tendencia a repetir historias o recuerdos del pasado como única referencia para interpretar el presente. Recordar experiencias es una parte esencial de la identidad, pero cuando alguien se queda anclado únicamente en lo que ya vivió, puede transmitir la sensación de que su vida actual carece de interés o de apertura hacia nuevas experiencias. Esto no solo afecta la percepción externa, sino que también puede limitar la posibilidad de seguir construyendo vínculos significativos. A veces, estos comportamientos aparecen como resultado de emociones que nunca fueron expresadas abiertamente. El resentimiento, la frustración o el miedo pueden transformarse en actitudes defensivas que la persona ni siquiera reconoce como tales. Por ejemplo, alguien que se sintió ignorado en etapas anteriores de su vida puede desarrollar una manera de hablar más autoritaria, creyendo que así evitará volver a sentirse invisible. Sin embargo, esa forma de comunicación puede provocar el efecto contrario, generando distancia en lugar de cercanía. Existe también la tendencia a minimizar las emociones de los demás cuando no coinciden con la propia experiencia. Algunas personas con la intención de ofrecer fortaleza o consejos pueden responder a los problemas ajenos con frases que restan importancia al dolor del otro. Aunque esta reacción suele surgir del deseo de ayudar, puede hacer que quienes buscan comprensión sientan que sus sentimientos no son valorados. La empatía requiere la capacidad de escuchar sin comparar, sin juzgar y sin intentar resolver inmediatamente aquello que el otro necesita simplemente expresar. Otro aspecto que puede pasar desapercibido es la manera en que una persona se refiere a sí misma frente a los demás. Cuando alguien habla constantemente de sus limitaciones, de su edad como un obstáculo, de su falta de utilidad, puede transmitir un mensaje que influye en cómo es tratado por su entorno. Las palabras que una persona utiliza para describirse no solo reflejan su mundo interior, sino que también moldean la percepción que los demás construyen sobre ella. En muchos casos, estos comportamientos no aparecen por falta de intención de mejorar, sino porque forman parte de patrones que nunca fueron cuestionados. A lo largo de la vida es común repetir modelos aprendidos en la familia, en la cultura o en experiencias tempranas. Sin embargo, lo que en algún momento ayudó a sobrevivir emocionalmente puede dejar de ser útil en otras etapas. Reconocer que ciertos hábitos ya no cumplen una función positiva requiere una mirada honesta y, en ocasiones, incómoda hacia uno mismo. La dificultad para identificar estos comportamientos inconscientes radica en que suelen estar profundamente integrados en la identidad. Cambiar una actitud que ha sido parte de la forma de ser durante muchos años puede generar inseguridad o temor a perder una parte de la propia historia. Sin embargo, el crecimiento emocional no implica borrar el pasado, sino permitir que evolucione. La capacidad de observar los propios hábitos con curiosidad, en lugar de con juicio, abre la posibilidad de descubrir nuevas maneras de relacionarse sin renunciar a la esencia personal. En la vida, las relaciones suelen funcionar como espejos que reflejan aspectos que una persona no siempre puede ver por sí misma. Las reacciones de los demás, su cercanía o su distancia muchas veces contienen mensajes que pueden ayudar a comprender qué comportamientos están influyendo en la dinámica emocional. Aprender a interpretar esos mensajes sin tomarlos como ataques, sino como oportunidades de autoconocimiento, puede transformar la forma en que una persona se vincula con su entorno y consigo misma. El respeto que una persona recibe del mundo exterior rara vez nace únicamente de lo que los demás deciden otorgarle. En muchas ocasiones el respeto que se manifiesta en las relaciones, en la forma en que alguien es escuchado o considerado, tiene una raíz mucho más profunda que comienza en el vínculo que cada individuo mantiene consigo mismo. La manera en que una persona se habla en silencio, cómo interpreta sus errores, cómo valora sus logros
y cómo se posiciona frente a sus propias necesidades. Suele reflejarse, casi sin darse cuenta, en la forma en que los demás la perciben y la tratan. El respeto propio no es una actitud arrogante ni una postura de superioridad frente a los demás. Es más bien una forma de reconocer el propio valor sin necesidad de compararse constantemente con otras personas. Cuando alguien desarrolla esta relación interna basada en la aceptación y la honestidad, suele transmitir una presencia que invita al respeto de manera natural, no porque lo exija, sino porque sus acciones, sus palabras y sus decisiones reflejan una coherencia que los demás perciben incluso sin analizarla conscientemente. A lo largo de la vida, muchas personas aprenden a priorizar las necesidades de los demás por encima de las propias, creyendo que esa actitud representa generosidad o fortaleza emocional. En algunos casos, esta forma de actuar nace del deseo sincero de cuidar a quienes se ama. Sin embargo, cuando esta conducta se vuelve permanente y una persona deja de escuchar sus propios límites, puede comenzar a enviar un mensaje silencioso que sugiere que sus necesidades no son tan importantes. Y cuando alguien transmite esa idea de manera constante, el entorno puede empezar a actuar en consecuencia, no necesariamente por falta de afecto, sino porque los vínculos humanos suelen adaptarse a la forma en que cada individuo se posiciona dentro de ellos. El respeto propio también se manifiesta en la manera en que una persona establece límites. Los límites no son barreras destinadas a alejar a los demás, sino formas de definir hasta dónde una conducta resulta saludable y en qué momento comienza a generar incomodidad o daño emocional. Cuando una persona evita establecer límites por miedo a ser rechazada o a generar conflictos, puede experimentar una sensación progresiva de invisibilidad. Con el tiempo, aceptar situaciones que generan malestar puede debilitar la percepción que los demás tienen sobre la fortaleza emocional de quien tolera constantemente aquello que le duele. Existe una relación muy estrecha entre el respeto propio y la forma en que la persona enfrenta sus errores. Algunas personas desarrollan un diálogo interno extremadamente duro, donde cada equivocación se convierte en una prueba de incapacidad o fracaso. Otras, en cambio, tienden a justificar cualquier error sin asumir responsabilidad. Ninguno de estos extremos suele favorecer una relación saludable consigo mismo. El respeto propio se construye cuando alguien puede reconocer sus fallas sin destruir su autoestima y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad necesaria para crecer. Con el paso de los años, esta relación interna adquiere una importancia aún mayor. Las transformaciones físicas, los cambios en los roles familiares o sociales y la sensación de que algunas oportunidades ya han quedado atrás pueden generar momentos de duda sobre el propio valor. En esos momentos, la forma en que una persona se percibe puede influir profundamente en cómo se presenta ante el mundo. Quien se considera valioso, incluso en medio de los cambios, suele mantener una postura más segura, una comunicación más clara y una actitud que invita a los demás a reconocer su presencia. También ocurre que el respeto propio influye en la manera en que alguien permite ser tratado. Cuando una persona cree que merece ser escuchada, respetada y valorada, suele reaccionar con serenidad pero con firmeza frente a situaciones que contradicen esa creencia. No necesita elevar la voz ni generar confrontaciones constantes, porque su actitud transmite con claridad qué conductas acepta y cuáles no. Por el contrario, cuando alguien duda de su propio valor, puede tolerar comportamientos que lo lastiman, creyendo que no tiene derecho a exigir algo diferente, pero el respeto propio se construye en pequeños actos cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos. Se refleja en la capacidad de dedicar tiempo al propio bienestar, en la decisión de expresar una opinión aunque no sea popular, en el valor de reconocer emociones que resultan incómodas y en la honestidad de admitir cuando algo duele. Estas acciones, aunque parezcan simples, fortalecen la relación interna y, con el tiempo,
influyen en la manera en que los demás perciben a la persona que las practica. En algunas ocasiones, desarrollar respeto propio implica revisar creencias aprendidas durante muchos años. Algunas personas crecieron escuchando que pensar en uno mismo era un acto egoísta o que expresar desacuerdo representaba una falta de respeto hacia los demás. Estas ideas profundamente arraigadas pueden dificultar la construcción de una identidad emocional sólida. Sin embargo, cuando alguien comienza a cuestionar esas creencias y descubre que el respeto hacia uno mismo puede coexistir con el respeto hacia los demás, se abre un espacio para relaciones más equilibradas y auténticas. El respeto propio no surge de la perfección ni de la ausencia de dudas. Se fortalece cuando una persona aprende a convivir con sus imperfecciones sin permitir que definan completamente su identidad. Es una relación que evoluciona con el tiempo, que se adapta a cada etapa de la vida y que, cuando se cultiva con honestidad, se convierte en una base silenciosa sobre la cual se construyen vínculos más sanos y una presencia que los demás suelen reconocer de manera espontánea. A lo largo de la vida, muchas de las transformaciones más importantes no ocurren de manera abrupta ni evidente. Suceden a través de pequeñas señales que, en un principio, parecen insignificantes. Estas señales suelen manifestarse en gestos cotidianos, en cambios sutiles en la forma en que alguien es tratado, escuchado o considerado dentro de sus relaciones. Lo curioso es que cuando estas señales aparecen, rara vez llaman la atención de inmediato. La mayoría de las personas continúa con su rutina sin detenerse a observar lo que está cambiando, tal vez porque resulta más cómodo pensar que todo permanece igual o porque reconocer esos cambios puede despertar emociones difíciles de enfrentar. En muchas ocasiones, las señales que indican que algo necesita ser revisado en la vida personal o en las relaciones comienzan como una sensación vaga, difícil de explicar. Puede ser una incomodidad leve durante una conversación, una impresión de no ser tomado en cuenta en ciertas decisiones o una percepción de distancia emocional con personas que antes parecían cercanas. Estas experiencias por sí solas pueden parecer aisladas, pero cuando se repiten con el tiempo, suelen convertirse en mensajes que invitan a mirar con mayor profundidad lo que está ocurriendo. Reconocer estas señales exige una forma particular de valentía. No se trata de señalar culpables ni de buscar responsables en el entorno, sino de dirigir la mirada hacia uno mismo con honestidad. Esta observación interior puede resultar incómoda porque implica cuestionar comportamientos que durante años parecieron normales o incluso necesarios. Sin embargo, la conciencia personal rara vez surge en los momentos de comodidad absoluta. Suele aparecer cuando alguien se permite detenerse y preguntarse si la forma en que vive, se relaciona o se percibe a sí mismo sigue siendo coherente con lo que realmente desea para su vida. Muchas personas evitan este proceso porque temen descubrir aspectos de su conducta que no coinciden con la imagen que tienen de sí mismas. Existe una tendencia natural a proteger la identidad que se ha construido durante años, incluso cuando esa identidad contiene hábitos o actitudes que ya no favorecen el bienestar emocional. Aceptar que algunos comportamientos necesitan transformarse puede generar una sensación de vulnerabilidad, como si reconocer esas señales implicara admitir una debilidad. Sin embargo, la conciencia emocional no es una forma de debilidad, sino una manifestación profunda de madurez. Cuando alguien comienza a reconocer estas señales, suele iniciar un proceso de revisión que va más allá de las relaciones externas. Empieza a observar cómo reacciona frente a ciertas situaciones, qué emociones aparecen con mayor frecuencia, qué pensamientos se repiten cuando se enfrenta a conflictos o momentos de incomodidad. Este proceso no ocurre de manera inmediata ni lineal. Requiere paciencia porque implica explorar capas de experiencias acumuladas a lo largo de muchos años. En ocasiones la conciencia surge cuando una persona se permite recordar momentos del pasado desde una perspectiva distinta.
Situaciones que alguna vez se interpretaron como inevitables pueden adquirir un nuevo significado cuando se observan con mayor distancia emocional. Este cambio de perspectiva no busca reescribir la historia personal, sino comprenderla con mayor claridad. Comprender el pasado permite identificar patrones que, de otro modo, podrían repetirse sin ser reconocidos. También puede suceder que el reconocimiento de estas señales transforme la manera en que alguien se comunica con los demás. Cuando una persona toma conciencia de sus emociones, suele desarrollar una capacidad más profunda para expresarlas, sin recurrir a la agresividad o al silencio. La comunicación deja de ser una reacción impulsiva y comienza a convertirse en un espacio donde es posible compartir necesidades, límites y sentimientos con mayor claridad. Este tipo de comunicación, aunque requiere práctica, suele generar relaciones más auténticas y equilibradas. La conciencia personal no implica cambiar todo de manera radical ni renunciar a la propia historia. Implica, más bien, permitir que la identidad evolucione. A lo largo de la vida, cada etapa ofrece nuevas oportunidades para descubrir aspectos desconocidos de uno mismo. Algunas personas creen que el cambio pertenece únicamente a la juventud, como si la capacidad de transformarse disminuyera con los años. Sin embargo, la experiencia puede convertirse en una herramienta poderosa cuando se combina con la disposición a seguir aprendiendo. En muchos casos, el reconocimiento de señales que antes pasaban desapercibidas permite a una persona recuperar espacios emocionales que creía perdidos. Puede redescubrir la importancia de su voz dentro de sus relaciones, la posibilidad de establecer límites más saludables o la capacidad de permitirse nuevas experiencias sin sentirse fuera de lugar. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es una construcción gradual que se fortalece cada vez que alguien decide actuar de manera coherente con lo que ha descubierto sobre sí mismo. La conciencia también puede despertar una mirada más compasiva hacia los demás. Cuando una persona comprende sus propios patrones emocionales, suele desarrollar una mayor sensibilidad para reconocer los procesos internos de quienes la rodean. Esta comprensión no significa aceptar conductas dañinas, sino entender que cada individuo actúa desde su propia historia emocional. Esta perspectiva puede transformar la manera en que se enfrentan los conflictos, permitiendo que el diálogo sustituya a la confrontación automática. A lo largo de este proceso, muchas personas descubren que las señales que antes parecían amenazas se convierten en oportunidades para crecer. Aquello que inicialmente generaba incomodidad puede transformarse en una guía que orienta hacia una vida más consciente, donde las decisiones dejan de estar dominadas únicamente por hábitos antiguos y comienzan a responder a una comprensión más profunda de las propias necesidades emocionales.